Hola, en este video vamos a abordar de nuevo algunos argumentos desde la razón para creer en Dios. Curiosamente, lo que en algún momento me alejó de la fe, en este momento también me sirve para agarrarme todavía con más fuerza. Voy a centrarme en una conversación que vi, se las voy a dejar en un link abajo y se las muestro aquí en pantalla, con dos personas que son muy racionales. Uno de ellos es Alex O'Connor. Él es un filósofo, también teólogo, que ha sido famoso principalmente por sus videos desde el punto de vista ateísta, aunque ya se está presentando más como desde el lado agnóstico. Y también está John Carson Lennox, que es un matemático, bioeticista y apologista cristiano irlandés. Y entre ellos dos discuten sobre los argumentos posibles para la existencia de Dios y si la religión es un obstáculo para la ciencia. De este video les voy a hablar 5 puntos que me llamaron más la atención, intentándole hacer la justicia posible porque, como saben, o si me han visto en un video antes, yo soy comunicadora corporativa, no soy filósofa, no soy teóloga, tampoco soy científica, pero me gusta mirar las cosas desde la razón y voy a comenzar con precisamente el argumento que dio el agnóstico sobre una posible existencia de Dios, y es la cantidad de argumentos que hay. Yes, I mean, for me, the most powerful argument for the existence of God has long since been the argument for the existence of God from the number of arguments for the existence of God. It seems like anywhere you look, you can construct one. There's an argument from biology and consciousness, or beauty, or contingency, the existence of this microphone. It's quite phenomenal in that respect. Porque Dios se puede encontrar en cualquier parte. Si estás mirando las estrellas, sin ser astrónomo, sino que si estás mirando las estrellas o tienes una conexión con la naturaleza, sientes que hay algo más allá, que hay una explicación de las cosas, que hay una conexión con la belleza. También precisamente esa conexión con la belleza a través del arte, o también desde la razón, porque Einstein decía, por ejemplo, que una de las cosas más difíciles de comprender el universo es que era comprensible, porque se podía explicar a través de fórmulas matemáticas. Entonces, desde muchos diferentes puntos de vista hay argumentos, y eso en sí solo para este agnóstico Alex O'Connor era un argumento. Y a mí me parece supremamente válido porque también la escritura nos muestra que Dios se acerca a las personas donde ellos están. Y me parece hermoso porque no hay una necesidad de ser biólogo para poder entender a Dios, o de ser poeta para entender a Dios, o de ser sacerdote para entender a Dios, sino que Dios te encuentra donde tú estás y puede llegarte desde diferentes puntos de vista, y eso en sí solo a mí me parece que es hermoso y también me parece que es un buen argumento. El segundo punto es que para este matemático todas las cosas fueron construidas a través de la palabra, y que la palabra está incluso en el ADN nuestro, donde está toda esta información que programa nuestras células, nuestro cuerpo, nuestras hormonas para ser lo que somos en nosotros y en la naturaleza en general. We discover that in biology, life is a word-based phenomenon as well. An information bearing macromolecule, DNA. So at the heart of the two sides, physics and biology, it's word-based. And that resonates very much with me. In the beginning was the Word. No está lleno de palabras como las conocemos nosotros, pero es información. También me pareció muy bonito que menciona allí cómo la religión no compite con la ciencia, entre otras cosas, porque incluso Dios hizo que nosotros tuviéramos el primer acercamiento, la primera acción de la taxonomía,
en la Biblia. Y This has been one of the big things in my own understanding, that God started biology according to the Bible. Mhm. He told human beings to name the animals, and taxonomy Yes. is the basic intellectual discipline, naming things in all disciplines. We use taxonomy, and God wasn't going to do it for them. He said, you go and do it. So God is for biology, you see. And that is a mandate to my mind, that we are left to have the interest, fascination, and enjoyment of finding out a great deal about the world ourselves. But the Bible does make this steering comment that says it's a word-based universe. And what I say is that science has come up for the evidence for that. hay otro argumento que es precisamente como esta creación viene de la información y la palabra es tan importante en la creación, es un problema para la ciencia o para los que explican el mundo a través de una forma de ver materialista, porque la información no es material ni es derivable de la física ni de la química. Entonces hace que sea un desafío grande para aquellos que solamente quieren reconocer lo tangible. Otro argumento que me pareció muy bonito es porque estaban hablando sobre que la ciencia puede describir un montón de cosas, incluso la evolución, pero que esto no desconoce la creación de un Dios que evidentemente tenía el uso de la razón y, y por eso es que podemos explicar tantas cosas hoy a través de la ciencia. Él decía, todas las teorías de la evolución pueden ser tan detalladas como quieran, pero eso no va a quitar la posibilidad de que haya un creador detrás de ellas. You and I are biologists, and there's desperate need in the world for some kind of grain that resists, let's say, floods and so on and so forth. And we sit in the laboratory and we genetically engineer a new type of wheat that's very successful. 1,000 years hence, people are investigating the archaeology of this, and they're trying to determine what is related to what. Now, they know nothing about us or what we did, and their research, if it's done on the basis of a dominant naturalism, will completely miss the fact that there was an intelligent input at one point creating this new level. And that'll be due to their methodological assumptions. Yes, that's right. And you can't blame them in a way if that's the way they're working. Una de las preguntas más importantes que planteaba el agnóstico Alex O'Connor es el problema del mal, porque para él, en el mundo, pues que incluso era también un problema que yo tenía, es que ¿cómo es posible que un Dios que es amor podría crear especies que sobreviven solo como por el más fuerte, que fue la teoría darwiniana, y que hizo que muchas personas dejaran de creer? La respuesta que el matemático le dio John Lennox me pareció bonita, porque él explica que cuando un científico, especialmente un matemático como él, se encuentran con un problema que no tiene una respuesta satisfactoria, porque sea como sea, el argumento que sea, no nos va a dar una respuesta satisfactoria porque de todas formas tenemos un problema y eso es lo importante, que tengamos un problema con el mal. Si tenemos un problema con el mal, es probable que Dios nos hubiera creado con esa diferenciación, con esa conciencia de distinguir el bien y el mal, la moral que les hablaba en otro video. Si tenemos ese problema,
y no tenemos tal vez una respuesta que nos vaya a satisfacer, lo que un matemático haría sería plantearse otra pregunta. Y es, ¿podríamos tener un Dios que se acerque y entienda lo que es el mal y que además lo haya vencido, haya podido controlarlo? Y su respuesta y la mía es que sí. En el cristianismo tenemos un Dios que no se alejó del mal, no huyó de él, ni lo hizo, sino que lo padeció como lo hicimos nosotros a través de Jesucristo, pero también lo venció, porque si él no hubiera vencido el mal y no hubiera resucitado, nosotros nunca habríamos escuchado de Jesucristo. Entonces la resurrección es una parte vital de nuestra creencia, porque implica que Dios venció no solo la muerte, sino que también pasó por todas las cosas que son los mayores miedos que nosotros podamos tener. Que eso lo veía también en otra homilía de un obispo Barron que está en Estados Unidos, y él explicaba cómo este tema de la crucifixión es para nosotros un símbolo de todo lo que podríamos temer: rechazo de las personas más cercanas, que te dejen solo, que las instituciones te fallen, que no haya un sentido de justicia o justicia entregada a ti según lo que has hecho, sino que te achacan cosas que nunca has cometido, que te insulten, que te hagan bullying, que te maltraten verbal y físicamente al límite de la muerte. Entonces, esta crucifixión es para nosotros una prueba de que Dios sufrió, pero la resurrección es una prueba de que tenemos un Dios fuerte que, que nos ofrece una salvación y nos ofrece una mano para librarnos del mal. Te dejo esta información para que puedas tener más fe en esos días bajos y para que puedas también de pronto cumplir con tu misión de regar la buena noticia de que tenemos un Dios que está ahí para nosotros, que es fuerte, que venció la muerte, y ya está.